En mi corto ejercicio en la alcaldía he llegado a la conclusión que se necesita más y no menos Estado. Más y no menos Estado. Sin la aplicación de la disciplina social desde el gobierno democrático entendido, sin autoritarismos, ni abusos, ni represión, la disciplina impuesta desde el criterio y el principio democrático de que la regla y la norma es para todos. Si pudiésemos, sin esa aplicación que tenemos que recuperar, Bogotá terminaría convertida no en distrito capital, sino en distrito cantinero. Nosotras que vamos a las rondas nocturnas con la doctora Inés Elvira, nos sorprendemos cómo surgen como champiñones usos ilegales. Y hay dos ciudades, la diurna y la nocturna, y cada una tiene su específica caracterización. Sin la inversión que se financia con los impuestos de todos, Bogotá no podría ofrecer un futuro a sus jóvenes que hoy acceden al derecho de la educación gratuita hasta el grado 11. Sin la efectiva intervención de la Superintendencia de Salud, ordenada por el mandato de la Corte Constitucional, nuestra red de hospitales públicos cerraría sus puertas por el no pago de las cuentas de algunas EPS que han convertido el derecho a la salud en una mercancía. Tenemos enormes diferencias en nuestras cuentas, porque esas mismas EPS se escudan en que ellas no habían autorizado los tratamientos aplicados a los pacientes y pretenden no pagar lo que la ley dispone en el plan obligatorio de salud aplicado por un científico que atiende al código hipocrático y no al PIG. No hay duda de que mucha de la tramitología establecida por ley o por costumbre parece creada para justificar el pago de peaje, que es una forma de soborno y parte fundamental de la corrupción reinante. Pero entre uno y otro extremo tenemos que fincar la necesaria disciplina social que hoy echamos de menos. Por eso, en la lucha contra la corrupción es necesario revisar la costumbre, pero también el ordenamiento legal, ambos permisivos. Esto es necesario en el campo de las normas urbanas y desde luego en el de la contratación pública. La lucha contra la corrupción abarca un espectro amplio que comprende desde la necesidad de un revolcón cultural para combatir y derrotar la cultura de la picardía y la vivatada consagrada, hasta un reordenamiento legal con consideraciones y reconsideraciones de carácter ético, para entender de una vez por todas que la lucha contra la corrupción es una lucha contra el sistema de vida que se ha venido imponiendo, que se ha concretado en la ostentación de la riqueza, en el consumismo exagerado, en el enriquecimiento fácil e ilícito, en la satanización de lo público y en la permisividad de la sociedad, que no es suficientemente crítica y exigente frente al nuevo rico improvisado, con grandes utilidades sin haber producido nada. La claridad no es contra el trabajo honesto y la utilidad fruto del esfuerzo, es a lo que nos hemos venido acostumbrando y a tolerar, que el nuevo rico improvisado es admirado al lado del trabajador constante. Foros como este, desde la perspectiva que nos ha dicho el presidente Belisario del pensamiento complejo, son el camino para producir propuestas, generar soluciones y por encima de todo cohesionar un criterio social de cambio cultural que tanto nos está haciendo falta. Yo de verdad agradezco la invitación, estoy verdaderamente muy orgullosa de haber sido invitada y por encima de todo de haber recibido de mis conciudadanos
un espacio de confianza, una mano tendida que me está permitiendo generar en el Distrito Capital condiciones para que todos, absolutamente todos, de la mano, trabajando conjuntamente, diciéndonos con franqueza qué está bien y qué está mal, podamos volver a soñar en esa Bogotá que todos queremos para vivir pacíficamente, ordenadamente, en democracia, en tolerancia y en reconciliación. Muchas gracias. Para el programa teníamos estipulado que en este momento hablara el vicecontralor, pero viene en camino y no ha llegado. Por consiguiente, entonces, va a estar aquí el doctor Óscar Enrique Ortiz, exar anticorrupción. Una encuesta realizada en el año 2006 arrojó resultados preocupantes y que sin ninguna duda son el reflejo del panorama actual de la corrupción en la contratación pública. En ese entonces, el 84.4% de los empresarios dijo abstenerse de participar en procesos de contratación con el Estado porque consideraba que la competencia no era justa, ya que había politización en el proceso de contratación y pagos no oficiales. La encuesta también reveló que un 31.7% de los empresarios afirmaba que en el proceso de contratación con el Estado los sobornos eran solicitados por los funcionarios públicos y un 16.9% consideraba que el empresario interesado era quien los ofrecía. Así pues, la encuesta develaba la influencia del soborno en procesos de contratación y la falta de denuncia de los mismos. Les cuento además que, según decía, el 28.4% de los empresarios colombianos fue víctima de algún tipo de solicitud de dinero, favores o regalos a cambio de algún servicio por parte de un funcionario del Estado, y tan solo un 8.5% denunció efectivamente el caso. Hoy en día no estamos lejos de estas cifras, todo lo contrario, en muchos casos las sobrepasamos. La situación no es menos preocupante y aún falta mucho por hacer y por hablar y por lograr para bajar los índices de corrupción en la contratación pública. En este momento, entonces, le agradecemos a la doctora Clara López por habernos acompañado. Sabemos de los compromisos que tiene y le agradecemos mucho por haber estado presente en este foro. El turno ahora es para el doctor Óscar Enrique Ortiz González, exar anticorrupción, abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con estudios de posgrado en Derecho Administrativo, gestor de la séptima papeleta, iniciativa ciudadana que ordenó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, asesor de la Constituyente, asesor de la Presidencia de la República para el desarrollo de la Constitución, secretario privado del Ministerio de Educación Nacional, directivo de la Federación Colombiana de Municipios, director nacional de Educación de la Corporación Viva la Ciudadanía, asesor de la Veeduría Distrital, consultor de Naciones Unidas, consultor de la Universidad de Georgetown y exar anticorrupción. Recibamos al doctor Óscar Enrique Ortiz González. Alberto. Señor presidente Belisario Betancur, doctor Marco Velilla, doctor Marino Tadeo, doctor Gustavo López, muchas gracias por la invitación. Para ilustrar la aproximación al fenómeno de la corrupción, quiero que hagamos memoria
del último debate televisado el año pasado a la campaña presidencial antes de la primera vuelta. Un viernes en la noche durante 2 horas por Caracol Televisión se trató el tema de la corrupción y los programas de gobierno. Y había un candidato que decía que la solución al problema de la corrupción provenía del aumento de penas. Otro aspirante a la presidencia de la República decía que la solución al problema de la corrupción debía ser por el tema de la modernización del Estado, del buen gobierno. Otro candidato presidencial decía que el tema era una solución de la educación formal. Otro candidato decía que la solución podría provenir de la ética. Otro candidato decía que había que hacer una reforma en el sector privado. Otro candidato decía que provenía de la política y otro decía que estábamos en la cultura mafiosa. Y cada uno defendía su tesis como si fueran excluyentes. Y creo que esto refleja bien cómo probablemente las organizaciones criminales de la corrupción ven película, mientras que el Estado y la sociedad apenas ve fotos, ve fragmentado el fenómeno. Y dentro del Estado y de los servidores públicos, desde luego en una sociedad con un Estado social de derecho, con reparto de funciones y competencias, desde luego la aproximación es más fácil que se produzca desde solo una de las aristas del fenómeno de la corrupción. Pero desde luego, si tenemos ese tipo de diagnósticos, pues el tipo de soluciones que estamos proponiendo, impulsando y aplicando son fundamentalmente simplistas. Por ello, la importancia de la aproximación desde el reconocimiento de que el fenómeno de la corrupción es complejo, que tiene varios pliegues y por lo mismo debe hacerse un buen diagnóstico integral y aplicar las distintas variables que tiene efectivamente este fenómeno. Por eso les queda más fácil a los corruptos decir echa la ley, echa la trampa. Pues desde el Estado, desde la sociedad, desde la democracia debemos decir echa la trampa, echa la ley, en el sentido amplio de la palabra, no para pensar que solamente se resuelve con decisiones de rango jurídico. También se construye, que viene internamente la posibilidad de avanzar en esa materia, pero también externamente y se construye colectivamente. Una segunda variable principal, un eje, sería el de los actores. Hay el lugar común de creer que solamente los servidores públicos o los políticos en particular son los protagonistas del fenómeno de la corrupción, pero cuando se da un paso más allá se cae incluso en otro lugar común, y es que usualmente se dice detrás de una operación corrupta también hay un actor privado. Pero no nos damos cuenta que en muchas ocasiones, incluso en operaciones en las que participa el Estado y el sector privado, el único actor corrupto es el privado. Está el caso de la licitación de cárceles del año 2008 en el Ministerio de Interior y de Justicia por 53.530 millones de pesos, donde una de las 3 uniones temporales fingió tener más miembros de los que realmente tenía, con el propósito de excluirse, pero de paso hacer excluir injusta, tramposamente a otra unión temporal y dejar únicamente un proponente habilitado. Entonces era un suicidio en el cual quien empuña el arma interpone entre el revólver y su sien la cabeza de otro oferente. Espero que pronto la Fiscalía, como parece imputará cargos a los actores privados de esta modalidad. Pudimos advertir por la conformación de la propuesta que había irregularidades, lograr 3 pronunciamientos de la Procuraduría para que finalmente se produjera la revocatoria de esa adjudicación. Los proponentes acudieron al Consejo Superior de la Judicatura con el propósito de que se les preservara el derecho al debido proceso y solicitaron incluso que se ordenara suscribir el contrato. En Cundinamarca no hubo problema, pero en el Consejo Superior de la Judicatura del nivel nacional
aunque ya se estaba tramitando el recurso que había ordenado en la instancia de Cundinamarca, no solo insistió en esa decisión, sino que ordenó suscribir el contrato. En ese caso, el Consejo Superior de la Judicatura se comportó como el Consejo Superior de la Adjudicatura. Tuvimos que ir a la Corte Constitucional para que se seleccionara esa tutela, que efectivamente ocurrió, y la Corte Constitucional ordenó liquidar el contrato en el momento en que se encuentra. Llevaba el 80% y recientemente está adelantándose, acaba de declararse desierto un proceso para adjudicar el 20% restante. Algunos de los integrantes de la unión temporal tramposa adjudicataria, porque luego se logró demostrar por parte de la Fiscalía cuando el tema se volvió público y complementó nuestra visión, que era exclusivamente con base en las ofertas, con unas grabaciones donde constaba como una señora llamada Diana Nasif de Rima pedía 6.000 millones de pesos por presentar la oferta y que le dieran una parte del contrato. Finalmente, con resignación afirma que pues 1.000 millones de pesos pues siempre es dinero y por no hacer nada pues está bien. Y ahora algunos de los adjudicatarios ya no presentados en unión temporal pretendían terminar ese contrato. Entonces hay modalidades de modalidades, y desde luego hay en el sector privado también una vulneración a la ética y al concepto de corrupción, entendido como una traición a la confianza depositada para privilegiar un interés distinto al encomendado. Y desde luego también en esa variable de los actores, la ciudadanía como tal también es protagonista. Un tercer eje de comprensión del fenómeno de la corrupción tiene que estar con el momento en que se produce. Desde luego hay que prevenirlo, detectarlo y luego perseguir y castigarlo. Y dos elementos adicionales me parecen relevantes en relación con el fenómeno de la corrupción, y es el de las condiciones que no causas y el de los efectos, que nos van mucho más allá del usual, a la usual asociación única y exclusivamente con el impacto en los dineros públicos. En relación con las condiciones, no de las causas, es muy importante como concepto verificar el alcance de esta expresión. También tiene relación directa con lo que nos recordaba el presidente Betancur en relación con la libertad humana. Aquí durante 40 años estuvimos confundidos con las causas de la violencia, y entonces entendíamos que ineluctablemente ante la presencia de la pobreza y la injusticia social iba a haber subversión armada, organizaciones armadas al margen de la ley para resolver este problema. Y de la misma manera, ante la inseguridad, la extorsión, el secuestro, el desplazamiento y la toma de municipios, ineluctablemente iba a haber organizaciones armadas al margen de la ley, los paramilitares, para terminar con ese fenómeno, como si no interviniera la voluntad humana, como si no tuviera que ver esto claramente con una violación no solo a la ley, sino a la cultura y a la ética. Y sin embargo, esos desajustes en nuestra sociedad, ese divorcio en proporciones inconmensurables, fueron las fracturas por donde se nos colaron, y fuimos supremamente complacientes bajo el entendido de que estos eran causas y no condiciones. No comprendíamos que la guerrilla o los paramilitares generaban unos más pobreza e injusticia social y los otros más inseguridad. Nos demoramos casi 40 años para entender esa realidad.